Hola, soy Daniel Martín y hoy les estoy saludando desde el estado de Pensilvania. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la responsabilidad administrativa. Y quiero basarme en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 12. Aquí vemos a Jesús utilizando un estilo que usaba mucho, el de las parábolas, para dar una enseñanza. Las parábolas son un método de enseñanza que utilizaba Jesús frecuentemente y consistía en historias cotidianas que sirven para comparar con una verdad que él quería enseñar. El episodio de hoy es parte de una conversación que Jesús tiene con los líderes religiosos judíos que antes de este párrafo que vamos a leer hoy, ellos estaban cuestionándole su autoridad. Y él enlaza esta conversación con esta historia que vamos a leer hoy. Quisiera leerles, está en Marcos 12, versículo 1 al 12. Y dice así: Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Esta última descripción está hablando de la gente que estaba escuchando a Jesús, que eran estos líderes religiosos. En más de una ocasión, Jesús nos cuenta historias que nos enseñan la responsabilidad de la administración, nuestra responsabilidad ante Dios de nuestra administración. En este caso, el dueño de una propiedad, un viñedo, lo preparó con todo lo que se necesitaba para poder trabajar bien un viñedo y lo arrendó a unos labradores. Antes de arrendarlo, hizo una torre, hizo un lagar donde se pisan las uvas para para tener todas las herramientas en orden para comenzar a trabajar. Y él lo alquiló a unos labradores y se fue de viaje, esperando que estos labradores hagan producir ese viñedo. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, él manda a unos siervos a cobrarles lo que le debían, pero ellos lo maltrataron y mataron hasta al propio hijo que él mandó. Así que el dueño decidió expulsarlos y darles la oportunidad a otros. Los judíos se dieron cuenta que el dueño representaba a Dios, que los labradores eran ellos,
y que ellos también habían rechazado a muchos profetas que Dios les había enviado y ahora estaban rechazando al enviado de Dios, a su Hijo. Jesús era claro cuando hablaba que Él se refería a sí mismo como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el enviado de Dios, el Mesías. Así que ellos les era muy dificultoso escuchar esta confrontación con la realidad. Así que querían arrestar a Jesús para callarlo, pero al mismo tiempo tenían miedo de la multitud que estaba muy a favor de Jesús. Tenían miedo que la multitud haga algo en contra de ellos. Esta historia que Jesús nos está contando se parece a la historia de la humanidad. Dios, que es el dueño de la vida, nos entrega a nosotros la vida para que la vivamos, para que la cultivemos y hagamos algo bueno de ella. Aunque cada uno de nosotros trabaja por su propio bien, no debemos olvidarnos que somos en realidad administradores de esta vida. Y que esta vida que tenemos no nos pertenece a nosotros mismos, sino que pertenece a Dios. Y a Él tenemos que rendirle cuentas de cómo estamos administrando nuestra vida. Para reforzar su enseñanza, Jesús menciona un salmo, el Salmo 118, el versículo 22 y 23, que dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. La piedra angular era algo parecido a lo que hoy llamamos la piedra fundamental, pero en aquel tiempo era más importante todavía porque como las construcciones se hacían con piedra, y las piedras había que labrarlas para que estén adecuadas para ponerlas unas sobre otras y que no se derrumbe la casa, sino que se sostenga el edificio. Así que la primer piedra era importante que esté bien alineada, que tenga ángulos rectos, que sea una piedra que sirva para medir todo el resto del edificio, que esté bien orientada, y con esa piedra angular, con esa piedra fundamental, se medía el resto de la construcción. Así que escoger esa piedra era de mucha importancia para un constructor. Aquí Jesús dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. O sea, los que creían que sabían rechazaron un tipo de piedra que al final resultó ser la mejor piedra. Resultó ser la piedra angular. Y Jesús compara eso a sí mismo. La gente le estaba rechazando a él, o estos religiosos que se suponía que sean los que sepan que este era el Mesías que estaba viniendo de parte de Dios. Ellos lo estaban rechazando, pero iba a llegar el momento en que se tenían que dar cuenta que lo que estaban rechazando en realidad era lo más importante, era la piedra angular, la piedra fundamental para sus vidas. Así que estas dos formas de enseñanza Jesús les da a estos líderes religiosos con los que estaba conversando. Generalmente los constructores elegían un tipo de piedra, la piedra angular, pero en este caso Jesús menciona este salmo donde las personas que creían, los constructores, no eligieron correctamente la piedra y finalmente esa piedra sí llegó a ser la más importante. Y esto es algo maravilloso, dice el salmo. Y esto podría aplicarse a cualquiera de nuestras vidas, donde Dios nos elige para una misión, aunque aparentemente no seamos los más apropiados para esa misión. Pero aún así, aún también esto se aplica a Jesús, porque Jesús
por muchas personas que debían haberse dado cuenta que Jesús era el enviado de Dios, no se dieron cuenta. Los que se suponía que sepan, los expertos, no reconocieron a Jesús como debían reconocerlo y se equivocaron. Jesús es la piedra fundamental. Dios es lo más importante en nuestras vidas. Así que poner a un lado a Dios, rechazar lo que Dios nos manda, lo que Dios escoge, es un error. Es un error. Y para nuestro propio mal es un error. Nos puede pasar a nosotros también. Dios y su voluntad es una parte fundamental para nuestra vida. Pero hay gente que no se da cuenta y cree que Dios es un ingrediente opcional para sus vidas. Si quitamos a Dios del centro de nuestras vidas, comenzamos a desplazar a Dios y ponemos otras cosas como más importantes, nos estamos robando a nosotros mismos la oportunidad de tener la mejor vida posible. La vida que Dios diseñó para nosotros. Así como estos labradores se equivocaron en no hacer lo que debían, en no administrar correctamente la viña como debían, así como estos constructores se equivocaron y no escogieron a la mejor piedra, nos puede pasar a nosotros. Así que, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas? En primer lugar, reconocer que seguir a Dios y su voluntad es un ingrediente fundamental para nuestras vidas. Él es la principal persona con la que tenemos que relacionarnos y tener en cuenta. Aunque tenemos responsabilidad frente a nuestro cónyuge, frente a nuestros hijos, frente a nuestra familia, nuestros socios, nuestros patrones, clientes, empleados, sin embargo, la principal persona a la que tenemos que tener en cuenta es a Dios. Él es la piedra fundamental para nuestra vida. Si dejamos de darnos cuenta de eso, si dejamos de reconocer la importancia de Dios en nosotros, los principales damnificados somos nosotros mismos. La segunda enseñanza, muy relacionada con esta, es que esta vida y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros somos solamente administradores. Y es necesario que administremos nuestra vida de una manera correcta. Tener en cuenta que no somos los dueños de nuestra vida, sino los administradores, hace que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestro orden de valores. Porque si yo sé que no soy el dueño, si no soy un administrador, entonces tengo que esforzarme en vivir y actuar de acuerdo al dueño. Y eso hace que mi ética de trabajo, mi manera de pensar, se alinee con Dios. Así que no soy dueño ni de mi cuerpo, ni de mi familia, ni de mi trabajo, ni de mis bienes materiales. Dios es el dueño de todo eso. Y yo lo administro para Él, para Dios. Soy responsable ante Dios de lo que hago y cómo lo hago. Así que si soy perezoso, estoy siendo negligente con lo que Dios me da para hacer. Si descuido a mi familia que Dios me dio, estoy siendo negligente con algo que Dios me encomendó que cuide. Y así, en todas las áreas de mi vida, de mis relaciones, de mi trabajo, de mis negocios, reconocer que soy administrador y no el dueño me ayuda a alinearme con Dios. Y de esa manera hago las cosas de manera correcta, como se deben hacer. Y los resultados
me hacen tanto bien a mí mismo como a los que me rodean, que puedo concluir que dejar a Dios, que Él sea el que dirija mi vida, el que marque cómo debo vivir y alinearme con eso, es la mejor manera de vivir. Es la mejor manera de vivir. Es la que más te conviene a ti, es la que más me conviene a mí. Yo cuando obedezco a Dios, cuando me alineo con Dios, no le estoy haciendo un favor a Dios. Dios no necesita que yo le obedezca. Soy yo el que necesito obedecerle a Él. A mí me hace bien obedecer a Dios. A mí me hace bien ponerlo a Él en primer lugar. A mí me hace bien no hacer lo que se me ocurre, no ser guiado por mi propio egoísmo, sino por Dios. Así que cuando Dios nos enseña, como en el texto de hoy, a que actuemos como administradores y no como creyéndonos los dueños de nuestra vida, en realidad Dios nos está haciendo un favor al enseñarnos esto. Porque si yo tomo esa actitud humilde de sujeción a Dios, en realidad yo soy el primer beneficiado. Espero que esta enseñanza te sirva, te estimule y que puedas practicarla. Te vas a dar cuenta que no solamente te va a ir mejor, sino que vas a ser más feliz cuando te alineas con Dios. Dios te bendiga.